Ok, entonces tenemos aquí las series de tiempo, que es el primer método de pronóstico que nosotros vamos a utilizar, o más bien la primera familia de sistemas de pronósticos que vamos a describir nosotros. Y bueno, pues vamos a definir qué es la serie de tiempo. Nos dice aquí que se basa en el precepto de que el resultado del fenómeno que se desea pronosticar va a estar fuertemente correlacionado con el tiempo. Es decir, nosotros vamos a ver que hay patrones que se van repitiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Algunas aplicaciones en las organizaciones, pues hay muchas ocasiones en que se pueden apreciar ese tipo de fenómenos en donde hay repeticiones en cuanto a los patrones de comportamiento en la demanda de un cierto producto, en las ventas también que se pueden llegar a tener por parte de la empresa, en los niveles de inventarios, de compras que se tienen que hacer, etcétera. Es decir, hay ciertas variables que siguen ciertos patrones de comportamiento cambiantes con el paso del tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a ver cuáles serían los elementos de las series de tiempo. Por una parte, es necesario que nosotros veamos cuáles son los elementos. Vemos aquí que son los 4 componentes de una serie de tiempo que vamos a comenzar a explicar. Otro aspecto es el de la tendencia y vamos a explicar también de dónde sale ese concepto y la descomposición que se puede hacer de las series de tiempo y las técnicas de suavizamiento que son promedios móviles y suavizamiento exponencial. Primer elemento es la tendencia, decíamos. Y bueno, pues esto está explicado con base a el patrón que puede ser alcista o bajista de las ventas o de la variable que nosotros estamos analizando. Básicamente, esa tendencia simple y sencillamente no es como tal el comportamiento zigzagueante que tiene la gráfica, sino más bien el comportamiento a la alza o a la baja que presenta esa gráfica zigzagueante. Y pues digamos que esta tendencia puede variar precisamente en atención a qué tan pronunciada sea la tendencia en cuestión. ¿Cómo se calcula físicamente la tendencia? Bueno, pues al ser la tendencia, la inclinación que tiene una recta hipotética que nosotros estamos calculando por el centro de todo el comportamiento gráfico de la variable con el devenir del tiempo, se traduce eso en la pendiente. La inclinación de una recta se puede calcular con base precisamente al ángulo tangente. Y para ello necesito tener, como ya bien recordarán muchos de ustedes, ni más ni menos que 2 puntos de esa misma recta, o pues sí, básicamente con que tengamos 2 puntos, ¿no? Porque la otra forma de calcular la ecuación de la recta es teniendo la pendiente y un punto. Aquí, como lo que pretendemos calcular es la pendiente, bueno, pues necesitamos tener 2 puntos, o sea, 2 coordenadas de esa recta, con lo cual podemos determinar esa pendiente. Obviamente, una pendiente positiva es la que va a implicar un crecimiento de la variable, mientras que una pendiente negativa va a ser exactamente lo contrario. Ahora, una pendiente que tiende a 0 implicaría que prácticamente no hay una tendencia y entre más se acerca al 1, querría decir que esa tendencia está fuertemente cargada hacia un alza más bien desmesurada y por el contrario, una pendiente más cercana a valores a -1 implicaría que la caída en la variable en cuestión es bastante representativa. Otro elemento es la variación estacional que estamos viendo aquí, que corresponde a los movimientos de la serie que recurren año tras año en los últimos meses o en los mismos trimestres del año, poco más o menos con la misma intensidad. Tenemos aquí, por ejemplo, el porcentaje de fuerza laboral de empleados para una empresa que de alguna manera pudiera utilizar empleados de temporada, ¿no? Aquí vemos cuáles son los picos más altos. Vemos que, por ejemplo, empieza en el punto más bajo, pero que en julio tiene un repunte importante y que con el devenir del tiempo nosotros estamos apreciando que se llega a apreciar más o menos el mismo patrón de comportamiento. Sigue siendo julio los picos más importantes y diciembre el pico más bajo. Y vemos que con el devenir de este horizonte de 1, 2, 3, 4 años y medio se presenta exactamente
lo mismo, el mismo patrón de comportamiento, ¿sí? En donde vemos que tiene un crecimiento, después baja, luego posteriormente entre diciembre y enero tiene un crecimiento muy moderado, el cual se pronuncia y alcanza su máxima cúspide en julio, vuelve a caer en diciembre, de diciembre a enero vuelve a tener un crecimiento moderado y de enero a julio el crecimiento sostenido para nuevamente caer hacia el mes de diciembre. Este patrón de comportamiento es la variación estacional que nosotros podemos apreciar en la variable y para detectarlo lo único que hay que hacer es, como lo podemos ver en pantalla, pues graficar mediante un gráfico de líneas cuál es el comportamiento histórico que van teniendo, por ejemplo, las ventas de un negocio durante un cierto periodo de tiempo. Aquí lo importante es que nosotros nos demos cuenta que aunque estamos como que muy condicionados a que esa variación estacional tenga que ver con los cortes contables que hacemos en la empresa de mes a mes, siendo enero el primer año y diciembre el último, pues no necesariamente tienen que manejar esa estacionalidad mis ventas, tiene que ver mucho con el ciclo económico de la empresa. Aquí vemos, por ejemplo, que el punto más alto es julio y que una manera también bastante pertinente de dividir los segmentos o periodos de la empresa pudiera ser de manera semestral, como lo vemos en pantalla, o que inclusive pudiera haber modificaciones para efectos de la planeación y de los pronósticos que no tiene que ver con el año calendario, sino quizá de julio de un año a junio del siguiente año, o partiendo los periodos de manera semestral, trimestral, quincenal, o sea, menos de un mes, dependiendo una vez más de cuál es el comportamiento de los datos. Por eso es importantísimo tener un pleno conocimiento de cuál es el tipo de información que estoy manejando para poder visualizar también cuáles son esos, eh, esos ciclos estacionales que se puedan apreciar en la misma. Luego otro elemento es la variación cíclica, que bueno, pues ya en algún otro momento se explicó, que pues tiene que ver al comparar precisamente esa, esa recta de tendencia contra las ventas reales. Bueno, y vamos a ver que hay momentos en que las ventas se mantienen por arriba de la línea de tendencia y hay otros ciclos o periodos de tiempo en los cuales el comportamiento de la variable es por abajo de la línea de tendencia. También hay que ver que esos periodos cíclicos obedecen en muchas ocasiones a puntos que tienen que ver con variables macroeconómicas. Por ejemplo, si mis ventas están muy vinculadas a las exportaciones o importaciones y el dólar es una variable que peculiarmente pegue, bueno, pues también va a haber ciclos que tengan que ver justamente con periodos alcistas, estables o bajistas de la paridad cambiaria frente al dólar. Podemos apreciar nosotros también algún otro tipo de comportamiento como los que estamos viendo aquí, ciclos de alza o expansión que son más o menos fuertes. Podemos ubicar también picos que son los puntos más altos. Puede haber picos relativos o absolutos dependiendo de si es el punto más alto o son simplemente picos altos pero de importancia relativa. Y por el contrario, puede haber descensos o contracciones más bien moderadas y cuando ese decrecimiento es importante, hablamos de depresión. Es importante que nosotros ubiquemos también que aparte de estos ciclos que se pueden presentar durante un cierto lapso de tiempo, nuestra propia empresa también conlleva ciclos específicos. Y al igual que un ser humano, pues tiene que ver con la vida de la empresa. Quizás si nosotros estamos en un periodo de crecimiento, de franca expansión, durante los años iniciales de nuestra empresa o del producto que estamos lanzando, pues nos podemos esperar crecimientos y expansiones muy vertiginosas. Si la empresa está en un ciclo de vida más bien de madurez, probablemente pues los crecimientos no sean tan altos o ya esté como que muy estable el comportamiento de las ventas o de otras variables dentro de la organización, precisamente porque ya no hay cambios muy abruptos, ya creció lo que tenía que crecer, ya dio lo que tenía que dar el negocio, y ahorita simplemente se mantiene. Ahora, si la empresa o el producto en cuestión va más bien de salida, entonces sí pudiéramos hablar entonces de un ciclo de descenso o de franca depresión, en donde, por ejemplo, artículos que tecnológicamente hablando ya están siendo sustituidos por otros más novedosos, como la telefonía celular, bueno, pues ahí podríamos apreciar muy fácilmente
que algunos productos o inclusive algunas compañías responsables de la fabricación de esos productos, pues pudieran ir en una franca línea hacia abajo con una tendencia muy, muy, muy pronunciada también. ¿De acuerdo? Aunque también hay un cuarto elemento que es la variación irregular. Aquí vemos que esto se debe a factores a corto plazo, imprevisibles, no recurrentes, y que pudieran ser de alguna forma también derivadas de cuestiones climatológicas, terremotos, alguna situación social, que últimamente hemos estado muy expuestos a este tipo de problemas de índole social, en donde pues hay manifestaciones, hay conatos de violencia, aunque pues también se habla de que son a corto plazo, hay otros que pudieran ser por un periodo intermedio, como lo experimentamos una vez más con la pandemia de los años 2020 a 2021 o 22, en donde pues vemos que esta irregularidad, entre comillas, hizo inclusive plantear una nueva realidad en algunos otros casos, o normalidad, precisamente por todos los cambios que iniciaron de una manera insuscitada, de alguna forma también inesperada, súbita, pero que llegó para quedarse, ¿sí? Y bueno, pues algunos otros aspectos que probablemente sean mucho menos dramáticos como una pandemia, una inundación o un terremoto, pero que sí tengan que ver con cambios más bien caprichosos, inclusive en cuanto a las preferencias de un público consumidor, que también, dicho sea de paso, esto se puede llegar a suscitar en muchas ocasiones, como la preferencia de tal o cual producto que no tenga que ver ni con la moda, ni tenga que ver con condiciones climáticas, ni con situaciones económicas. Un ejemplo muy claro es la industria del chicle. Ese producto que tiene mucha demanda en muchos países, en otros países inclusive está penalizado el mascar chicle, que no es un producto desde el punto de vista climático, no tiene mayor demanda o menor demanda por las estaciones del año, tampoco tiene mayor o menor demanda de acuerdo al ciclo económico del país, sino que más bien pues obedecen en algunas ocasiones a patrones de moda, de capricho y de circunstancias que ni los propios fabricantes se pueden explicar, de por qué un año pudieron haber tocado el cielo y en otro año más bien haberse ido hacia abajo porque no se vendió nada a pesar de las proyecciones tan buenas que se tenían. Pero bueno, quizás sean casos muy extremos. Ahora tenemos aquí de una manera gráfica explicado el comportamiento de los componentes de las series de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos simple y sencillamente cuáles son el patrón de ventas, por decirlo así, de una empresa a lo largo del tiempo. Nosotros sí lo vinculamos o lo visualizamos con el devenir del tiempo y lo graficamos como Dios manda, considerando los importes reales vistos a lo largo de toda esta fracción del tiempo, podríamos trazar ni más ni menos que la línea de tendencia, que es precisamente la que estamos viendo aquí, haciendo nosotros algunos cambios, algunos arreglos estadísticos como los que vamos a explicar, pudiéramos ubicar precisamente con base a esa línea recta que atraviesa la serie de tiempo, pudiéramos ubicar ni más ni menos cuál es el patrón de comportamiento más o menos genérico que representan estas figuras que tenemos aquí. Entre más se parezcan esas figuras, pues mejor o mayor asertividad vamos a tener en la proyección que nosotros estamos haciendo. Vean, aquí tenemos los arreglos estadísticos y aquí tenemos ya definido el patrón estadístico de la serie de tiempo, es decir, la estacionalidad. La estacionalidad, que es la línea roja, y la tendencia, que es la línea verde. Obviamente no va a coincidir al 100%, va a haber ciertas diferencias, pero de lo que se pretende es que diseñemos nosotros un molde que sea más o menos parecido al patrón de comportamiento histórico que se está ofreciendo a lo largo del tiempo. Obviamente va a tener cambios, van a tener ciertos desfases, inclusive como en la primera figura, y eso debido, pues ni más ni menos que esos factores no previsibles de las ventas, ¿no? Esos factores inesperados, insuscitados, y pues frente a los cuales tenemos nosotros que estar al pendiente, ¿de acuerdo? El objetivo de lo que nosotros vamos a hacer en este ejercicio es precisamente el ubicar esos elementos, tanto la estacionalidad como el comportamiento estacionario de la serie de tiempo,
para que pudiéramos hacer las proyecciones. Si ya tenemos delimitado el pasado, bueno, pues puedo hacer las proyecciones a futuro. El primer método de pronóstico que vamos a visualizar es el de los promedios móviles, que bueno, como ya hemos comentado, consiste en calcular el promedio de un conjunto de datos recaudados de una misma variable y utilizarlo como estimación del valor que tendrá esa misma variable en el periodo de tiempo. Ya sabemos que estos datos son ajustables, son modificables con el paso del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos un lapso de 30 días, en donde aquí tenemos el día 1 y el día 30 al inicio y al final del periodo, marcados con las estrellas color verde y color rojo. Con el devenir del tiempo, de lo que se trata esta serie de tiempo es precisamente con ir considerando un desfase en cuanto al devenir de los datos. De tal manera que la primera estrella verde se saque de la serie de tiempo, en este caso del promedio móvil, y el dato más reciente del primer periodo ahora se ha considerado como el dato más viejo no es cierto, pero el dato más reciente de la serie de tiempo, perdón por la confusión, ahora se convierta en el dato más viejo, es decir, ahora el color rojo pasa a tener un color verde, más la nueva información que se fue creando a lo largo de este periodo, sí, se pueda tener un nuevo punto de referencia, es una nueva estrella roja. Con el devenir del tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Otra vez, la estrella verde se va a desechar y la estrella roja se va a considerar ahora como una nueva verde. Se recaba nueva información histórica para conformar el siguiente punto, la otra estrella roja, y sucesivamente, como se pueden dar cuenta ustedes, se va reemplazando la información más vieja con la más nueva y se va calculando el promedio. ¿Cómo se calcula este promedio móvil en Excel? Que eso es parte de lo que nosotros vamos a ver. Ya explicamos, el objetivo no es un tanto que aprendamos a hacerlo manualmente, sino que lo calculemos en Excel, porque eso nos da mucha rapidez. Bueno, pues en primera instancia lo que tenemos que hacer es comparar horizontalmente los diferentes periodos de tiempo. No se hace partiendo de la información de 2 años. Aquí didácticamente estoy utilizando 2 periodos únicamente para efectos de una explicación mucho más sencilla, pero lo importante es tener información de al menos 5 diferentes periodos que sean comparables entre sí. Bueno, pues sacamos un promedio, pero un promedio horizontal, comparando enero con enero, febrero con febrero, marzo con marzo, no un promedio vertical. Posteriormente, ya que tenemos ese promedio de ambos años, entonces ahora lo que vamos a hacer es obtener un índice de estacionalidad. Ese índice de estacionalidad, que es el patrón de comportamiento de los datos, se obtiene de ir dividiendo cada uno de los diferentes promedios parciales de cada mes entre el gran promedio general. Este promedio general no es otra cosa sino el promedio de todos los promedios del año. Entonces, el índice de estacionalidad del mes de enero se obtiene al dividir 348 entre 397.79. Y así sucesivamente, en todos los casos voy a ir calculando ni más ni menos que ese índice de estacionalidad. Posteriormente, vamos a aludir o invocar la función tendencia, en donde, como se pueden dar cuenta ustedes, lo que estoy haciendo es sombrear ni más ni menos que los datos históricos referentes a los 2 años. Aquí sí, de manera vertical, estoy sombreando los 24 datos referentes a los 2 años de información histórica que tengo, como lo pueden ver ustedes en esta pantalla. Esa va a ser la variable, y para darle a Excel la noción de cuál es la secuencia que siguen, el orden, es que estoy señalando también la columna B, en donde viene la secuencia ordinal, en donde este enero es el número 1 y el siguiente enero es el periodo número 13. El 2, el 3 y el 4 da la noción de orden para Excel. Entonces aquí le estoy diciendo que mis datos históricos son de la celda D5 a la de 28. El orden es precisamente el que se indica en la columna B del 1 al 24. Y lo que le estoy diciendo ahora a Excel es que pretendo yo calcular, como se pueden dar cuenta ustedes, la celda F9, es decir, el periodo número 25.
que esa sería la primera proyección que voy a realizar. Bueno, pues ya tenemos entonces aquí nosotros los elementos que hemos calculado, los promedios para los 2 años, el índice de estacionalidad correspondiente. Posteriormente, ya con la función tendencia, calculamos las proyecciones para el siguiente año, es decir, para el periodo 25 al 36, para lo cual nos dice aquí es indispensable enumerar cada periodo del 1 al 36, siendo que del 1 al 24 son históricos, del 25 al 36 son los proyectados. Si ya coloqué esta columna, entonces ya puedo arrastrar la función tendencia hacia abajo y obtener las proyecciones que ustedes están viendo en pantalla. Cabe comentar que esta tendencia como tal puede ser inclusive un método de pronóstico en sí mismo. Ahora, como nosotros estamos viendo el cálculo del promedio móvil, entonces aquí lo que vamos a hacer es, en primera instancia, calcular el promedio de toda la tendencia y para darle el carácter de movilidad o de actualización, lo que estoy haciendo en todos los casos es que ese promedio lo voy a ir multiplicando, ni más ni menos que por el índice de estacionalidad de cada uno de los 12 meses. Ya que terminamos, podemos apreciar aquí que tenemos el promedio móvil y vean ustedes comparando el promedio de las ventas que son los resultados del paso número 1 y que aparecen aquí en la gráfica en color azul, podemos nosotros visualizar con un extraordinario grado de exactitud cuál es el comportamiento predeterminado por este método de pronóstico, que aparece en color rosa, que sigue el mismo patrón estacional, obviamente porque se le incorporó adecuadamente, pero también incorpora una tendencia a la alza, como se pueden dar cuenta ustedes, y en puntos que no son precisamente equidistantes, como se pueden dar cuenta. Sí hay una tendencia a la alza, pero de una manera, pues no precisamente como nosotros pudiéramos pensar, completamente equidistante con los datos de origen. Otro método es la suavización exponencial. Esta suavización exponencial es basada, o está basada más bien, en los promedios móviles. Sin embargo, el pronóstico nuevo es igual al pronóstico del periodo anterior, más una corrección proporcional al último error observado. Es decir, para eso se requeriría tener ni más ni menos que la información actualizada, lo que hemos comentado desde un principio. No se trata simplemente de contener información histórica vieja y tan, sino que es completamente indispensable ir alimentando mi modelo de pronóstico con la información histórica más actualizada e inclusive incorporar factores de ajuste metódicos que la función de Excel afortunadamente ya nos proporciona, por lo cual no tenemos que preocuparnos de hacer ningún cálculo. Es muy, pero muy sencillo hacer este método de pronóstico basado en Excel. Lo único que tenemos que hacer es básicamente seguir las instrucciones que nosotros tenemos en pantalla. Por una parte, mi materia prima va a ser la misma, los 24 periodos que ya estemos comentando. Aquí vemos que también tenemos el promedio y la estacionalidad, que es la materia prima para cualquier método basado obviamente en series de tiempo. Luego invoco la función crecimiento. Con esa función crecimiento, los argumentos que le voy a dar van a ser ventas, que son los datos históricos, los 24, periodo que es la sucesión del 1 al 24, al igual que en la función tendencia, como se pueden dar cuenta ustedes, y invoco el nuevo periodo que pretendo proyectar, que es la celda L8, que aunque no se ve en pantalla, pero es la que hace alusión a el número 25, ya que es el periodo que seguiría en la sucesión de 24 datos históricos que tengo. En pocas palabras, es idéntico a los argumentos de la función estacionalidad. Lo que cambia es la función que le estoy dando. Posteriormente, al igual que como hacíamos hace rato, nada más que aquí hay una variante. Aquí no voy a obtener el promedio de todo el crecimiento exponencial, sino que simplemente cada uno de los datos de la proyección del crecimiento exponencial los voy a multiplicar por el índice de estacionalidad de manera directa. Todos y cada uno de ellos los multiplico por el índice que le corresponde y como se pueden dar cuenta ustedes, tengo
también este comportamiento que sigue la tendencia y en donde, si se dan cuenta, a diferencia del modelo anterior, aquí se ve que las líneas, cuando estamos hablando de contracciones en el comportamiento de la variable, esas contracciones tienden a estar muy, muy, muy de la mano, es decir, no hay gran diferencia entre las contracciones de los datos reales del promedio con respecto al de la proyección. Y en cuanto a los picos más altos, vemos que la diferencia entre más sube las ventas con el devenir del tiempo, en la proyección la subida es incluso superior. Esto quiere decir que se esperan caídas o ventas bajas de alguna forma en línea con las del año anterior, pero los conatos de crecimiento van a ser inclusive un poco más pronunciados en el año por venir. Vean cómo también el alejamiento del comportamiento de la proyección se hace más visible, más pronunciado en la recta final del año, siendo que al inicio y las dos presentan un comportamiento más o menos parecido, similar. Las rectas están más, o las líneas más bien, están más pegaditas al inicio del año y al final tienden a separarse más. Eso como derivado de los cálculos que la función del crecimiento exponencial hizo. Posteriormente tendríamos lo que es el análisis de regresión, en donde aquí básicamente lo que nosotros vamos a ubicar es ni más ni menos que el grado de asociación que existe entre dos o más variables. Aquí ya estamos hablando de un modelo causal, ya no basado en series de tiempo, sino en donde lo que nosotros intentamos predeterminar es la posible asociación que existe entre mi variable de estudio, que en este caso son las ventas, con respecto a otras variables con las cuales se encuentra interactuando. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que de ninguna manera, como decíamos al principio de la exposición, se puedan mezclar estos dos diferentes métodos. El modelo de regresión, digo, aunque ahorita vamos a hablar de nociones muy preliminares, será explicado más adelante. Aquí comentamos que puede existir una regresión simple o múltiple. Esto es cuando estamos utilizando únicamente una variable explicativa para poder predeterminar o pronosticar la variable dependiente, que en este caso serían las ventas, o si vemos que las ventas se encuentran influenciadas o explicadas con base a la acción conjunta de dos o incluso más variables, entonces hablaríamos de una correlación o de regresión, perdón, mejor dicho, múltiple. El patrón de asociación puede ser lineal o no lineal, aunque bueno, pues también se pueden hacer ciertas aproximaciones. Únicamente nos vamos a enfocar nosotros en la regresión lineal, aunque sí podemos analizar regresiones lineales simples y múltiples, todo afortunadamente gracias a Excel, el cual es una herramienta exageradamente poderosa para poder hacer regresiones y otros análisis, tanto de series de tiempo como de prueba de hipótesis, que son muy, muy útiles a la hora de hacer pronósticos. Algunos ejemplos de esas variables independientes que pueden influenciar precisamente el comportamiento de la variable dependiente, o sea, la variable que pretendemos pronosticar son los siguientes. Si nosotros queremos pronosticar las ventas, bueno, pues una variable explicativa puede ser los gastos de publicidad y la otra pudiera ser la dimensión en metros cuadrados de un local. Lo que se esperaría es una relación directamente proporcional. A mayor publicidad invertida, mayores ventas. O en ciertos modelos de negocio, como los que tienen que ver con la comida, por ejemplo, pues a mayor dimensiones de un local, pues también será mayor la capacidad instalada y consecuentemente mayores las ventas que se puedan generar. Otra, por ejemplo, el consumo de algún servicio o de los bienes de un centro comercial pudieran ir muy vinculados a la necesidad que tengan estas personas por el número de miembros o integrantes de una familia. A mayores hijos, pues mayor necesidad de útiles escolares, mayor necesidad educativa o mayor necesidad hospitalaria. También otra variable explicativa pudiera ser el ingreso de las personas,
que teóricamente, pues el nivel de vida o el ritmo de vida que debieran tener las personas debiera ser explicado con base precisamente en la capacidad económica, pues, de las cabezas de dicha familia y no precisamente vivir de crédito. Bueno, esos son algunos ejemplos de las variables independientes y variables que se pueden proyectar con base al movimiento de las mismas. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo numérico en donde vemos cuáles son las ventas que se han tenido durante X periodo de tiempo. Vean cómo aquí no tiene por qué haber una relación secuencial, inclusive bien ordenada, bien estructurada de las ventas versus los gastos de publicidad. A lo mejor van salteadas en diferentes periodos, son de diferentes años. Lo que sí es importante es que se tengan pares ordenados bien, bien contenidos, es decir, las ventas por un lado eh, estén bien atadas, el volumen de ventas que fueron 162 con respecto a la inversión específica que se hizo en ese periodo por publicidad, que en este caso son 61 pesos. ¿Sí? Eso es algo muy, muy importante. A lo mejor están desordenadas inclusive, pero sí tienen que haber pares ordenados que sí sean muy precisos, 180 con 78, 154 con 60, porque eso nos va a permitir crear este gráfico denominado de dispersión, que es uno de los pocos gráficos en donde, a diferencia de los que hemos revisado con anterioridad, lo único que nos permitían era graficar una variable y su frecuencia. Bueno, en este caso, nosotros vamos a poder, en un gráfico de dispersión, representar el comportamiento de dos variables. En el eje X, obviamente, vamos a tener a nuestra variable independiente, es decir, a los gastos de publicidad, mientras que la variable Y son las ventas, o sea, en el eje vertical. Creamos aquí nuestra nave de puntos, vemos que para un gasto en publicidad de 76 pesos corresponde un nivel de ventas de 187 pesos. Aquí es importante que nosotros visualicemos este comportamiento, ubiquemos las coordenadas, gastos por 50 con ventas de 161. Aquí lo que nosotros estamos apreciando es que, vean, existe aparentemente una, más o menos una nube de puntos que pudiera con mucha imaginación asemejarse a una figura que tiene un comportamiento más bien ascendente. Eso nos da la ilusión o la idea de que conforme las ventas aumentan, perdón, conforme la publicidad aumenta, también lo hacen las ventas. Es decir, hay una relación directamente proporcional, ya que pues vemos ese comportamiento al alza, lo cual decíamos hace rato implica una tendencia positiva, o sea, una tangente superior al cero. Ahora, mediante un procedimiento que se llama mínimos cuadrados, lo que nosotros podemos establecer es, partiendo del comportamiento de estas coordenadas, que son muchísimas, pudiéramos llegar a estimar una recta de mejor ajuste que pase por el centro geométrico de la mayor cantidad posible de puntos. Vean ustedes cómo los puntos se distribuyen, algunos por arriba y algunos por abajo de esa línea de tendencia. ¿De acuerdo? Esa línea de tendencia va a ser bastante útil, bastante importante para todos nosotros, ya que nos va a ayudar justamente a ubicar el comportamiento esperado y estandarizado de esa variable con el devenir del tiempo. Ahora, también algo muy importante que tenemos que considerar nosotros es que pudiera llegar a haber una cierta diferencia o un cierto desfase con respecto a los datos reales. Evidentemente, al ser una proyección, pues no va a haber un grado de exactitud del 100%, sino que vamos a encontrar, como lo vemos aquí, ciertas diferencias entre los diferentes puntos, que son los datos reales, y la medida a pronosticar. Lo importante es que sepamos qué tan útil y qué tan específico y asertivo puede ser mi método de pronóstico. Y para ello vamos a visualizar la representación gráfica que nos da. Vean, en primer instancia tenemos nosotros, como lo podemos ver aquí, un gráfico, me voy a centrar, perdón, en el izquierdo, superior izquierdo, donde nos habla de una posible incorrelación. Vean, por favor, cuál es el comportamiento que tienen mis puntos.
Si trazamos los 4 cuadrantes aquí, vemos que pues prácticamente los puntos no están conglomerados en ninguno de los 4 diagramas, de los 4 cuadrantes. No tienen tampoco una conglomeración como tal, sino es una nube sumamente dispersa de puntos en donde inclusive ni siquiera se puede apreciar una tendencia, porque empiezan en un cierto nivel, después se expanden hacia arriba y hacia abajo y después vuelven a terminar en el mismo punto en el que se ubicaban prácticamente al inicio del periodo. Es como si formaran un tipo de rombo. Eso quiere decir que mis variables no están correlacionadas. No hay prácticamente una cohesión en el comportamiento de ambas variables que se están representando aquí. Eso quiere decir que las proyecciones que yo hiciera con base al comportamiento pasado de esas variables me serviría de muy poco, si no es que de nada. Entonces, sería un poco más que meras ocurrencias las proyecciones que yo hago. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer una de dos cosas. O cambio de variable independiente, o bien incorporo una siguiente variable independiente. Porque probablemente el comportamiento de mis ventas o de la variable en cuestión no se pueda ver explicada con base al comportamiento de esa variable, sino a la acción conjunta de dos o más variables. Ahora veamos el comportamiento de la gráfica de la derecha, en donde ahí sí podemos ver una cohesión mucho más visible en cuanto a la nube de puntos, y vemos que estas atraviesan prácticamente el cuadrante 1 y el 3, lo cual implica que hay una tendencia más o menos clara. En ese caso, vemos que los puntos están conglomerados y también tienen una tendencia a la alza. Entonces se habla de una posible relación que es directamente proporcional, eso sí es una certeza porque va creciendo. ¿Qué tan fuerte es la relación? Pues no lo sabemos hasta que hagamos ciertos cálculos y determinemos algunos coeficientes. Vamos con la última representación gráfica, que es la que estamos viendo abajo. Ahí vemos que hay una tendencia que está muy poco visible, ya que los puntos están mayoritariamente conglomerados en los cuadrantes 2 y 4, lo cual implica un decrecimiento, se van hacia abajo, pero también hay muchos otros que están en los cuadrantes 1 y 3, o sea, no es precisamente una conglomeración muy fuerte la que hay. La asociación es más bien moderada o débil inclusive. Lo que sí podemos apreciar es una tendencia hacia abajo, eso quiere decir una relación inversa o decreciente. ¿Cuándo es bueno un modelo de regresión? Pues para ello hay que observar una vez más unos estadísticos que en este caso se van a llamar coeficiente de correlación y coeficiente de determinación. Vean ustedes, por favor, con un coeficiente de correlación de R, lo que nosotros estamos viendo, que aquí sí se llama el coeficiente, vemos del 0.415, vemos que los datos están sumamente dispersos, que hay mucha distancia entre los puntos en sí mismos y entre la recta de regresión. Mientras que, por otra parte, con un coeficiente de correlación del 0.984, vemos que los puntos están demasiado conglomerados y es perfectamente bien apreciable la línea de tendencia. Los datos están muy pegaditos a la línea recta, lo cual nos habla acerca de una mayor cohesión de las dos variables y consecuentemente de una mayor asertividad. Aquí vemos también, de otra forma, cuál es el comportamiento que llegan a tener ahí están los datos con diferentes coeficientes de correlación. Vean, ese coeficiente de correlación R se encuentra en un intervalo de valores que va de -1 a 1 positivo, pasando evidentemente por el 0. Si nosotros encontramos un coeficiente R en campo negativo, quiere decir que la relación es inversamente proporcional. Eso quiere decir que entre más se acerca al -1, la relación entre las variables es mucho más estrecha, pero la relación es inversamente proporcional. Es decir, a manera que crece la variable independiente, la variable dependiente va a decrecer. Si el coeficiente de correlación se acerca a niveles de 0, quiere decir que mis variables están
poco o nada correlacionadas. Y por el contrario, en la medida en que crezca más en terreno positivo y se acerque más a la unidad, eso me hablaría de una relación directamente proporcional que pudiera ser casi perfecta. Aquí vemos también nosotros diferentes niveles de R. R del 10% nos da una nube de puntos muy dispersa y sin línea de tendencia. 40% están quizá un poquito más juntos, aunque esa asociación no es muy alta, y una probable línea de tendencia que no queda del todo confirmada. Con un nivel de correlación del 80% vemos una asociación mucho más significativa y una clara línea de tendencia ascendente. En materia administrativa, cabe comentar que el mínimo deseable es una correlación del 80% para poder hacer válida una correlación entre dos o más variables. Si es inferior al 80%, se debieran de descartar y buscar otras variables explicativas. Ahora, en el último gráfico vemos un índice del 99%, el cual nos refleja ni más ni menos que una asociación perfecta prácticamente en donde los puntos están sumamente alineados, muy contiguos y con una clara línea de tendencia creciente. Aquí tenemos apreciaciones con índices negativos. 50%, una vez más, es una línea completamente amorfa, todo disperso. Con el 70%, los datos todavía siguen muy distantes, aunque ya se aprecia cierta tendencia negativa. Al 95% es clara la línea de tendencia negativa y la cohesión muy alta. Y al 99.9% los datos en sí mismos representan prácticamente una línea recta decreciente. Muy bien, vamos a ver en esta animación cuál es el comportamiento observable en un coeficiente de correlación. Aquí vemos del 100%, que serían todos los datos conformando prácticamente una línea recta. Cómo se van separando conforme va decreciendo el coeficiente R hacia 0 y cómo posteriormente la línea de tendencia va cambiando hacia una decreciente conforme se va acercando al -1. Tenemos terreno negativo acercándose al -1, con lo cual los puntos se van aproximando y se van uniendo en torno a la línea recta. Vean, al -1 es perfecta y por el contrario, del 1 hacia el 0. Vamos a ver cómo paulatinamente, conforme R se va alejando del 1 y acercando al 0, los puntos tienden a dispersarse. Vean, en el 30 y tantos %, ya la línea de tendencia desaparece prácticamente, hasta que en el 0 sea prácticamente inexistente. Y los datos que les digo completamente dispersos. Una vez más, vamos a apreciar este comportamiento una última vez. Bien. Entonces, al igual que en estadística descriptiva, bueno, pues lo que nosotros tenemos que visualizar es ese coeficiente de correlación llamado R, el coeficiente de determinación, o sea, R cuadrado, que corresponde a la bondad de ajuste, y con base a ello hacer comparativos y un análisis de la diferencia que hay entre cada uno de los puntos y la línea recta. Algo muy parecido a lo que nosotros vimos en estadística descriptiva referente a la desviación estándar, que era la diferencia promedio que había entre todos los puntos y el referente promedio, que era la media. En este caso, el referente es ni más ni menos que la línea recta. Vemos en los gráficos de arriba que en la medida en que R, el coeficiente de correlación, es más cercano a 1 o a -1, la diferencia que hay de cada uno de los puntos hacia la recta, la distancia que hay, que se denomina residuales, tiende a ser menor. Y en la medida en que R decrece, es decir, que R se aproxima más al 0, los residuos tienden a crecer y a ser significativamente más importantes. Algo importante, al igual que cuando estamos en proceso de cálculo de la desviación estándar, que vemos que la suma de todas esas variaciones elevadas al cuadrado nos da 0.
Bueno, pues en este caso vemos que también la suma de todos los valores residuales va a ser exactamente igual a 0. Entonces decíamos, aquí tenemos una serie de puntos que son los datos reales y que deben de ser comparada la distancia que hay de cada uno de los datos reales con respecto a esa línea que estoy calculando yo. En la medida en que un modelo de pronóstico se vuelve más asertivo, más representativo, esas distancias tienden a disminuir. Mientras menos distancia haya entre esos residuales y esos puntos, perdón, y la línea recta, eso quiere decir que mi modelo de pronóstico va a ser más asertivo. Y esa línea de distancia tiene que estar acotada con respecto a la línea recta y también con respecto a la distancia que hay entre todos los diferentes puntos. ¿Cómo se calcula la regresión en Excel 2016 y superior? Bueno, pues punto número 1, nos vamos a la cinta de opciones, ahí valga la redundancia, perdón, la cinta de archivo y ahí en el menú opciones, complementos, herramientas para análisis, ahí presiono el botón ir, muy importante, no aceptar, sino ir. Posteriormente habilito este menú, herramientas para análisis, le doy a aceptar ahora sí. Y una vez instalado, voy a ver que en la cinta de opciones, en el comando datos, voy a ubicar esta nuevo menú que se llama análisis de datos, que antes no me aparecía. Al desplegarse este cuadro, voy a seleccionar la opción de regresión. Muy importante que yo ya tenga previamente seleccionados en un par de columnas las variables X, que en este caso serían los gastos de publicidad, y las ventas, que sería la variable Y. Aquí, para efectos muy prácticos, tengo muy pocos datos, ¿sí? En donde señalo previamente los rangos de las dos variables, habilito que me calcule los residuales también y que me dé los datos en una hoja nueva. Vean, puedo darle un nivel de confianza del 95%, por el que yo considere pertinente, y automáticamente lo que hace Excel es arrojarme esta hoja de salida en donde me da el coeficiente de correlación múltiple, el coeficiente de determinación, un análisis de varianza bastante interesante con las pruebas de hipótesis F, también la prueba de hipótesis T, y veo aquí los coeficientes de la ecuación de la recta de regresión. El punto de intercepción entre lo que sería el cruce ¿cómo se llama? De mis dos variables y la variable x1. Es decir, voy a tener tanto la ordenada al origen como la magnitud, ni más ni menos, de ese cruce con el origen, ¿sí? Bueno, y posteriormente, pues lo que vamos a hacer es visualizar aquí en la parte de abajo cuáles serían los pronósticos futuros para Y. Vean ustedes cómo tengo aquí hacia abajo, digo, ya no nos deja ver la lámina, pero hacia abajo veo todos los diferentes pronósticos que me hizo Excel de una manera automatizada y que son materia de otro video más a profundidad sobre este interesante tema. Hasta aquí esta cápsula, espero que haya sido del agrado y del conocimiento de todos ustedes. Bye.